nuevo episodio de Converso se pone en marcha. Hoy recibimos a Daniel Fite. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro. Daniel Fite nació, vive y trabaja en Sierras Bayas. Es uno de los artistas plásticos más destacados de nuestra ciudad. Su obra es su marca. Cuando alguien se para frente a uno de sus trabajos, no duda en afirmar: es un Fite. Se formó con los maestros Miguel Ángel Galgano, Jorge Melo y con la maestra Diana Eisenberg. Desarrolla su actividad docente y dirige desde 1995 la Escuela Municipal de Artes Plásticas de Sierras Bayas. Dicta además talleres y clínicas de análisis de obras en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Hoy, Daniel Fite se sube a Converso. Daniel, gracias, bienvenido. Y vamos a disfrutar de un rato de charla, de conversar, de ver qué podemos contar y qué podemos ir contando mutuamente en esta charla. Así que gracias por aceptar. No, gracias a vos, Fabricio, a Jorge, por la invitación. Siempre estar conversando es importante. Uh-huh. Bueno, necesito ubicarnos en tiempo y espacio, y para mí las charlas siempre tienen... En el inicio tienen que tener un correlato con la vida de uno, ¿no? ¿Te molesta que nos vayamos un par de años atrás, no importa cuántos, y me cuentes un poco de cómo fue tu infancia, tu adolescencia, tu familia, tu origen? ¿De dónde viene Daniel Fite? Esa sería la primera pregunta, para contestar una segunda ahí inmediatamente, de quién es Daniel Fite. Bueno, sí, yo vengo de una familia obrera. O sea, mi viejo trabajó en la fábrica de cemento, era albañil, había sido, se construyó su casa, después manejó un camioncito entre caleras y canteras, un tipo de laburo. Yo vengo de ahí, mi mamá ama de casa, y bueno, y con un hermano mayor que yo, que vivimos una infancia muy linda, con mucho amor, que eso es lo que después lleva toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y en relación a lo que hago ahora, que es pintar, dibujo desde antes de ir a la escuela. O sea, no recuerdo cuándo empecé a dibujar. Lo que sí tengo como unos recuerdos muy puntuales, que son las mismas urgencias y los mismos intereses que he tenido en todo mi trabajo como artista. Y yo vivía y vivo en Villarreta, es un barrio ahí de Sierras Bayas, y nosotros desde muy chiquito íbamos a un cerro que se llamaba el Cerro Redondo. Desde mi casa lo veía, estaba a poquitos kilómetros. Y nada, nos llevaba un abuelo del barrio, a mí, a mi hermano, a los vecinos, y era hermoso, era un cerro que para nosotros era un paraíso, ¿no? Había una cascadita, había chivitos, cabritas. Subíamos arriba del cerro y jugábamos a ver dónde estaba nuestra casa, porque la teníamos como a 3-4 kilómetros. Resulta que Es decir, desde ese mismo cerro que vos veías desde tu casa, una vez en el cerro buscabas tu casa. Exactamente, jugábamos un poco a eso y jugábamos en ese cerro. Un cerro que tenía la forma semicircular perfecta. Y bueno, en un momento no pudimos ir más.
Yo no entendía por qué no pudimos ir más a ese cerro, y lo empecé a dibujar sentado arriba del techo de la casa de mis viejos, y lo dibujaba, y lo dibujaba. Y era que habían empezado a explotarlo, y lo vi literalmente con los años ir desapareciendo. Y tengo una imagen muy fuerte que, jugando en el patio de casa, ver ya las últimas piedras en el horizonte, y viste cómo es en el atardecer, cuando el sol queda una pizquita de sol a lo último y cuando se va parece que se cae. Bueno, esa fue la sensación. Un día salí y ya el cerro no estaba. Obviamente ahí de muy chiquito no entendía mucho qué era eso, pero después, con el tiempo, uno va entendiendo, y eso seguramente después fue la razón de este trabajo que hicimos con el grupo de autoconvocados en defensa del Cerro Largo y todos los proyectos ambientales como el Monte de los Frenos, en el que he estado involucrado y que sigo estando involucrado, ¿no? Y me parece que dibujar arriba del techo de la casa de mis viejos fue como, si querés, mi primera obra. Y ese cerro que viste, que disfrutaste y viste desaparecer, que tiene mucho de simbólico, entiendo, ¿no? Lo disfruté y entonces esta lucha con las cuestiones ambientales en Sierras Vallas creo que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué hacer con la nostalgia? ¿Qué hacer con esa pérdida? Y bueno, como dice una maestra mía, Diana Eisenberg, en un texto que escribió para una muestra mía, y se pregunta, ¿no? ¿Qué hacer con la nostalgia? Y se responde, florecer entonces. Me parece que ese es el sentido, ¿no? A ver, la pregunta es un poco caprichosa porque busca primero generar el clima y conocernos un poco más, pero ahora que traes a colación la palabra nostalgia, ¿qué te pasa cuando mirás para atrás? Bueno, en relación a todo. A todo. Yo soy nostálgico, más allá de cuando hago muestras, hay algo que sucede en mis muestras y es esa, sale esa expresión en mucha gente. Tu obra es nostálgica, los colores son nostálgicos, pero no es algo que no es algo que yo lo haga conscientemente, porque si uno seguramente no estaría eso ahí, ¿no? Pero bueno, el tema es siempre ese, ¿qué hacer con esa nostalgia, no? Si uno se queda dando vueltas y enroscado en esa nostalgia, puede ser un lugar estancado. Entonces, bueno, uno se reconoce desde ese lugar, pero también reconozco que cuando acciono me siento mejor. Y a veces también me han preguntado por qué pinto. En realidad, yo siempre digo algo que parece básico, pero para mí es muy importante. Cuando pinto duermo mejor. Qué linda definición. ¿Tranquiliza? Duermo mejor. Eso no significa que me esté saliendo lo que estoy haciendo, es otra cosa. Yo creo que, a ver, hasta acá, pero creo que la nostalgia también es la parte en donde debes, o creo, sospecho, encontrar también algo de inspiración. No es algo consciente, ya te digo, no es algo que ni siquiera lo pienso como algo que está, ni que está bueno ni que está malo, es. Lo que sí sé que en mis trabajos, porque uno entiende lo que hizo, y entiende que en la literatura sucede lo mismo, o entendés lo que hiciste después que lo hiciste. Y sobre todo cuando un lector o un público te dice lo que le pasa con tu obra, ahí te enterás de cosas que has hecho. A veces parece que los temas, las emociones ya están encarnadas. Uno lo que tiene que hacer es hacer. Y una vez que uno empieza a trabajar, parece que ese canal se abre solo, ¿no?
Yo tal vez soy bastante, si querés, no sé cómo decirlo, pero en algún punto me considero bastante purista en términos de, no sé decir purista, pero sí como, no me sale la palabra ahora, ¿no? Pero cuando uno, con respecto al arte, me gusta que las cosas sucedan sin especulación. Uh-huh. Y para que eso suceda, a veces hay que dejar que las cosas broten solas. Y lo más difícil es hacer algo sin saber hacia dónde vas. Es un acto de fe. Sabés que algo va a suceder, pero no sabés cuándo ni qué. Te llevo otro poquito, pero ya más acá en el tiempo. Volvamos a esa casa de la infancia y entiendo de la adolescencia también en Villarrieta. Sí, sí. ¿Cómo vos decías dibujaba y no sabía por qué, pero dibujaba? Sí. Bueno, ¿cómo fuiste haciendo el tránsito? ¿Qué te fue pasando para llegar a entender que era tu modo de vida el dibujar, sí, ¿no? Pues yo entiendo que tuve mucha suerte. O sea, mis padres, cuando me veían dibujar, se ponían muy contentos. ¿Apoyaban? Muchísimo. Mi maestra de primero y segundo grado, la señora Amelia, también con un acto de amor hermoso, siempre celebraba mis dibujos. Es más, en las vacaciones nos mandábamos cartas y yo le mandaba dibujo. Parecen cosas muy lejanas, pero son fundamentales para un adulto lo que vivió de niño. Después tuve 3 maestros que para mí son clave en mi vida, que fue Miguel Galgano, Jorge Melo y Diana Eisenberg, que hasta el día de hoy seguimos siempre en contacto muy cercano. Y eso también no solo sirvió, para mí fue un acompañamiento fundamental en mi vida, sino que también me sirvió mucho en la docencia. Uh-huh. Soy docente de la Escuela Municipal, uh-huh, Sierras Vallas, y lo que entendí es que en realidad los maestros lo que hacen es un acto de amor. Yo estoy seguro que ninguno de los 3 me apoyaron tanto porque yo iba a ser bueno, malo o irregular o regular. Me apoyaron porque sabían que ese pibe no podía dejar de hacer eso. Y que sabía que no podía dejar, que tenía urgencias por hacer eso, que era pintar. Y desde ahí me apoyaron. Ser un maestro cuando acompaña, lo que da es amor. ¿De qué forma eran esos aprendizajes con esos maestros? Pregunto un poco por desconocimiento y un poco para graficar la época. ¿Cómo era el encuentro con el maestro? ¿De qué manera era ese encuentro? Mira, los 3, yo lo que sentí es que ellos se interesaban por qué intereses tenía yo, qué urgencias tenía yo. Y a partir de ahí te acompañan. ¿Cómo te acompañan? Mostrándote artistas, contándote sobre la historia del arte, contándote, mirá este pintor o esta pintora que hace algo que tiene que ver con lo que vos estás haciendo, y fíjate, sentirse espejado, ¿no? O sea, el arte es la posibilidad de encontrarnos, siempre. Y uno cuando hace algo, cuando hace una obra, una pintura, el deseo más grande que uno tiene es, cuando mostrás esa obra, que alguien vaya y se encuentre en sus propias historias a través de esa obra. O sea, sentir la obra como punto de encuentro, ¿no? Yo cuento algo, toda obra nace de un hecho personal. Uh-huh. Eso sucede, eso es así. Pero el tema como aquel Cerro Redondo. Claro, pero después cómo uno trabaja para no quedarse en esa anécdota personal y a partir de ahí hacer algo que otra persona pueda encontrarse en su propia historia a través de esa obra, ¿se entiende? Uh-huh. O sea, la obra como nexo, ¿no? La obra como puente. Uh-huh. Todos tenemos historias, ¿cierto?, individuales, personales, pero que en el fondo, si uno va, estamos hablando de las mismas cosas, ¿no? Los mismos temas que tienen que ver con la pérdida, el dolor, el deseo, el paso del tiempo, la muerte, el amor. En el fondo, siempre estamos hablando de eso. Uh-huh.
Sí, en los distintos niveles del arte los temas más o menos son similares, pero bueno, está la impronta personal, la historia personal. Sí, ¿qué es lo que hace, qué es lo que te da a vos el impulso y el territorio donde moverte, ¿no? Yo trabajo mucho a partir del paisaje. Uh-huh. Trabajo mucho a partir del paisaje porque yo tengo el paisaje encarnado, o sea, me crié entre las sierras y el campo y el pueblo. Y también la otra parte de mi obra tiene que ver con la historia del lugar y con los oficios. Para mí, he trabajado en el monumento, he trabajado en el cemento, tengo obras hechas con guantes de obreros, guantes usados por obreros, de caleras, con herramientas autografiadas por ellos. O sea, también hay una parte de mi obra que es un homenaje al laburante, al obrero. Y eso viene digamos, de un homenaje a mi viejo. Uh-huh. Parte desde ahí, ¿no? ¿Y qué síntesis perfecta que se logra pensándolo en estos términos, ¿no? Porque Sierras Bayas, si algo tiene, es la síntesis perfecta entre el paisaje y el trabajo. Sí. Van permanentemente de la mano. Bueno, quizás ahora en esta época, lamentablemente, digamos, sí, no hubo cuestiones en Sierras Bayas que desaparecieron tal como las conocíamos, pero trabajo y paisaje parecieran ser sí, dos elementos que no se puede pensar a Sierras Bayas sin ellos. Sí, y además el paisaje también es una gran pregunta, ¿no? Viste que hay una pregunta que a veces nos hacemos, mi paisaje tal, ¿cuál es nuestro paisaje? ¿Cuál es mi paisaje? El cerro que desapareció, el terraplén que quedó, el cerro que todavía está, el campo que tengo encarnado de tantas caminatas. ¿Cuál es mi paisaje? Yo siempre cuento cuál era el paisaje de mi mamá. Yo cuando era muy chiquito, mi mamá siempre me contaba con lujos de detalle, me hablaba de Sicilia. Uh-huh. Me contaba todo de Sicilia. ¿Ella vino directo? No. Nunca estuvo en Sicilia. Pero su madre, mi abuela, que sí era siciliana, le contó, mi mamá nació en Argentina, pero mi abuela le habló todo el tiempo de Sicilia. Y mi mamá se crió en su cabeza con un paisaje que nunca vio. Uh-huh. Y se lo transmitió a los hijos. Entonces, ¿cuál era el paisaje de mi mamá? El que estaba, el que habitó, el que vivía o el que le contó su madre. Y nosotros, yo creo que somos, en nuestra forma de ser, individualmente y socialmente, el paisaje que habitamos. En gran medida somos ese paisaje que habitamos. Los comportamientos que tenemos, la forma de relacionarnos, tiene que ver con cómo miramos el horizonte, el cielo que vemos, el modo de caminar, el modo de hablar. Uh-huh. No es lo mismo una persona que vive en plena capital federal que el que vive en un lugar muy abierto o cerca del campo. O sea, los modos de comunicarnos, socialmente incluso. Nos podemos relacionar más fácil y miramos distinto, miramos lejos, pero lejos no digo porque miremos mejor, la mirada en sí. Uh-huh. Uno mira con la cabeza levantada porque podemos encontrar cosas lejos. Uh-huh. Ese de mirar lejos y encontrar cosas lejos, ya volvemos un segundo al arte, pero también te hizo ser parte de movimientos ambientales y de estar en luchas y en reclamos, esto de poder mirar un poco más allá que una explotación de un cerro, por ejemplo. Sí, en realidad yo cuando digo mirar lejos, por eso traté como de aclararlo, no me refiero a tener una mirada mejor o más pero ver otra cosa. Yo creo que los temas ambientales tienen que ver con una urgencia, ¿viste? Y en el arte se trabaja todo el tiempo con urgencias. O sea, yo creo que las obras que más perduran o que se sostienen son las que salen de esa urgencia. Y esa urgencia está ligada al dolor de algo. Y el dolor de haber perdido tantas sierras en Sierras Bayas, ya no es una cuestión solamente personal, sino que es de mucha gente, sí, claro, después de que lo hemos visto, es algo que ya venía de hace mucho tiempo.
Y cuando sale esta posibilidad de explotar el Cerro Largo, hubo realmente una movilización espontánea de mucha gente en el 2013 y ahí empieza toda esta movida. También me pasó con un proyecto que armé, que fue el Monte de los Fresnos, y la idea del Monte de los Fresnos, yo viví 24 años frente al monte, nace de cuando Loma Negra compra la fábrica de Sierras Bayas, descuida un montón de lugares de Sierras Bayas, entre ellos el Monte de los Fresnos, y empezaron a cortar leñas con motosierra y entraban los fines de semana con camionetas, acoplados, a cortar leña, y sentir la motosierra en el estómago de lo que uno escuchaba, a partir de ahí nace el proyecto del Monte de los Fresnos. Me llevó varios años, donde colaboraron también instituciones y gente, pero nace de una urgencia. Que es más o menos el proyecto lo que hoy vemos del Monte de los Fresnos. Es claro, ahora estoy trabajando ya hace un tiempo atrás para remodelarlo junto con la municipalidad, acomodar un poco varias cosas que se han deteriorado por el uso, ¿no? Estoy todo el tiempo. Pero digo, el proyecto que pensaste junto con otros es lo que hoy vemos del monte con el paso del tiempo, por supuesto. Exacto, sí, se inauguró en 2011, si mal no recuerdo. Sí, lo pudimos hacer. ¿Y eso es una forma de hacer arte también? Mira, a veces me preguntan, ¿eso es parte de tu obra? Y yo no lo sé. Lo que sí sé es que si yo no estaría involucrado o no trataría de hacer algo por esos proyectos, mi obra no sería la que es. Y yo no haría, y viceversa, ¿no? Y yo no haría la obra que hago si no estaría involucrado con mi lugar. En mi caso, todo lo que hago viene de otros lados que pareciera que no tiene nada que ver con el arte. En general, si vos mirás, hablemos de un artista clásico como Van Gogh. Van Gogh, ¿qué pintaba? Yo lo nombro a Van Gogh porque lo usamos mucho en la escuela, porque cuando te preguntan, ¿qué pinto? Mirá Van Gogh. Mirás Van Gogh, ¿qué pinta Van Gogh? Un campo, hacemos 4 cuadras y lo tenemos. Un florero con girasoles. A su amigo cartero. Su interior, su dormitorio. ¿Qué pintaba Van Gogh? Pintaba lo que lo rodeaba. O sea, el arte está hecho de todo eso que parece que no tiene nada que ver con el mundo del arte, que después transformado en pintura se transforma en arte. Pero esto está hecho de lo que vivimos todo el tiempo. El mundo de los obreros, de los campesinos. O sea, a mí me interesa, yo me considero un vaquiano del arte, ¿no? ¿Desde dónde lo digo? Siento que he ido construyendo y esto tiene que ver con la pregunta, me parece que con la que empezamos, detectando huellas en este mundo, las propias, pero sobre todo la del entorno, la de la gente, la del paisaje, ligado siempre haciendo un paralelo con el mundo del arte, ¿no? Nosotros, la pintura es una tradición y como toda tradición se nutre de la historia del arte. Y es un modo de sentirse espejado y un modo de sentirse acompañado también por otros artistas, ¿no? Entonces uno va como detectando, ¿no? Pequeñas huellas, pequeños caminos, pequeños senderos. Yo siento que me he construido de esa manera. De esa manera. Como si fuera un vaquiano, ¿no? Reconociendo el territorio para tratar de llegar a algunos lugares que han sido mojones en realidad para seguir camino, ¿no? Sin caer en la nostalgia, pero digo, en esa casa de Daniel Fitte, niño y luego adolescente, ¿no había un referente familiar que estuviese vinculado al arte directamente o sí? Mira, mi papá tocaba la guitarra. Músico. Bueno, había algo de arte. No, de oído. Pero yo el recuerdo que tengo de mi papá nunca tocó la guitarra en ningún escenario, ni siquiera en ninguna fiesta de cumpleaños. Yo lo recuerdo vestido de obrero, tocando la guitarra y cantando en la cocina. Ese es el recuerdo que yo tengo. Después, yo también estudié guitarra, mi hermano también aparte hace teatro vocacional, o sea, pero nuestra primera referencia fue mi padre tocando la guitarra. Y
Y la alegría de él de vernos hacer eso. ¿Sabes? Tengo una anécdota muy... A mí me partió así bien, ¿no? Pintando el mural del Cerro Largo, se terminó un mural al fin de año, ahí en Sierras Vallas, pasa un señor que es del barrio, pero yo, por un tema generacional, es mucho mayor, siempre hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero nunca nos hablamos. Pero él estaba caminando en un momento y se acerca. Y me dice, te voy a contar algo que seguro no sabes, me dice. Bueno, ¿sabes que yo trabajaba con tu hijo en la fábrica? Me dice. Ah, sí, le digo. Y yo trabajaba en el taller mecánico y tu hijo manejaba el camión de la fábrica. Sí. Vos sabés que cuando entrábamos a trabajar, lo primero que hacía nos llamaba a todos los compañeros. Y sacaba unos papelitos del bolsillo y nos decía, mirá lo que hizo el nene. Eran los dibujos tuyos. Yo después de 60 años me enteré de eso. Y te puedo asegurar que fue como una... No sé cómo explicártelo, pero fue como que todo se hilvanó casi perfecto, ¿viste? Desde que uno era chiquito hasta ese momento. Ese orgullo tiene un claro, un impacto en el hoy, naturalmente. Claro, o sea, y yo nunca me enteré de eso. Después me puse a pensar, ¿no? ¿Qué hacía mi papá? Me miraba donde yo dejaba los dibujitos, se los llevaba y el otro día iba y me los dejaba en el mismo lugar. Nunca me lo dijo. Si yo no estaba pintando el mural del Cerro Largo, que es como una postal en el centro del pueblo, está ubicado en el centro. Hermoso, por cierto. Si yo no estaba pintando ese mural en ese momento, si no pasaba este señor en ese momento, yo nunca me enteraba de eso. Pero tu papá a vos no te ocultaba su contentura u orgullo, digamos. No era que iba para allá y lo escondía y a vos te lo negaba. No, por eso no me extrañó. Claro. Lo que pasa es que yo no conocía esa anécdota. No conocía eso. Era como algo de decir, uy, ¿cuánto más hubo que yo no me enteré? Pero a mí me alcanzó con verle la cara a él de alegría. O cuando hacía las muestras, las primeras muestras que hacíamos acá, él iba a los museos con mi mamá y nunca había ido a un museo, sin embargo, me acompañaba, estaba, y yo lo veía con esa... Y ese acompañamiento, insisto, lo que decía hoy, es tan importante acompañar desde ese lugar, porque eso puede ser determinante en una persona. Porque sobre todo en el mundo del arte, que tiene cosas maravillosas y a la vez también está bastante contaminado. ¿De qué? Contaminado de si haces algo productivo, si tiene sentido, si sirve para algo. Y a veces no. Si el arte te genera una emoción y vos la traducís en tu cuerpo, la percibís como un estado de felicidad, ya es suficiente. Hagas lo que hagas. Por eso yo, muchas veces en la escuela, cuando hablamos, para mí la escuela municipal es como un lugar muy importante en mi vida, muy importante, por todo lo que sucede ahí y por todo lo que me da la escuela a mí, ¿no? A través de la gente que va a los talleres. Y yo lo que tratamos de hablar en la escuela es, cuando pintan, traten de detectar o lleguen a un estado que les genere bienestar pintando, y que pintar ustedes lo reconozcan como un buen lugar interno. A mí en la escuela, si alguien va 1 año, va 10 años o va 5, no es importante, sino lo importante es que una vez que pasaron por la escuela se hayan llevado la sensación de que haber pintado fue un buen lugar y que todo el mundo lo puede hacer. Y ahí donde no tiene que haber ningún tipo de cosa a juzgar. La cosa no es si está bien o está mal. No pasa por ahí. Nunca debe pasar por ahí. Tiene que ver con qué actitud tenés vos frente a eso que haces. Porque la gente que va a la escuela destina un cachito de su vida para ir ahí. Y para mí eso es muy,
muy fuerte, ¿viste? ¿Y qué hago yo con ese pedacito de vida? ¿Qué hacemos con el arte ahí para que esa persona entienda de que sí lo puede hacer, como lo hacía cuando eran chiquitos? También hay algo de eso, ¿no? ¿Qué pasa con los niños y con las niñas, que son geniales? ¿Qué pasa después cuando crecemos? ¿Qué pasa con la imagen? ¿Qué pasa en un mundo de hoy que cada vez cuesta más entenderlo? Por lo menos la gente de la generación nuestra en un montón de aspectos. ¿Qué pasa? Y sin embargo, cuando uno está en los ámbitos como la escuela, uno dice, no, pero parece que está todo bastante cambiado, pero en el fondo todo el mundo quiere pintar. Y los chiquitines, cuando van al taller infantil de la escuela, que lo tiene a cargo Eli, pintan y es una fiesta para ellos pintar. Pintar sigue siendo una fiesta. ¿Qué pasa cuando crecemos? Falta apoyo, falta acompañamiento. Hay gente que está pintando, pero lo que yo digo es, socialmente la pintura tal vez necesita salir más a la calle también, ¿no? Yo con la experiencia de pintar el mural, la gente que se acercaba se conectaba con la pintura, y lo veía como un acontecimiento donde ellos también eran parte, por más que no estén pintando. Por esa pintura puntualmente además es la del Cerro Largo, es como una postal. Y hay mucho más colectivo detrás de eso, ¿no? Claro, la función es que, para mí la función era, que vean el cerro a través de la pintura. Entonces cuando la gente se acercaba y te contaban sus historias en el cerro, o te preguntaba de qué lado estaba tomada la foto, lo que sea, están mirando el cerro a través de la pintura, la misión está cumplida, ¿no? No era el final, digamos, el objetivo final no era la pintura, sino es el cerro, pero la pintura como ventana al cerro. Es una postal en gran escala de nuestro propio paisaje. Era un poco, ese es el tema, ¿no? Quiero entrar un poco a lo de la escuela municipal, sí, y a tu rol de docente, pero te quiero preguntar, capaz que es muy caprichoso lo que te voy a pedir, si te parece que es caprichoso no lo hagamos. Nombrate a 3 maestros, entiendo que 3 maestros distintos uno del otro, con distintas características. ¿Podés extraer de cada uno qué de ellos te hizo más ruido y te marcó? ¿Qué de Galgano, qué de Melo? ¿Qué tomaste de cada uno? Sí. Mira, hay algo que a mí siempre lo nombro a los 3 porque fueron para mí los 3 pilares fundamentales. Y por un lado, para mí a los 3 los une lo que para ellos representaba el arte. Y representa, porque si bien Miguel ya falleció, Jorge Melo también, con 102 años, hace poquitos años. Pero Diana, estamos en contacto, somos también muy amigos. Y los 3 relacionan el arte con la vida directamente, ¿no? La vida y el arte van juntos para ellos. Los 3 fueron docentes, y son docentes desde un lugar que yo trato de imitar, ¿no? Que tiene que ver con esa entrega yo cuando falleció Miguel pensé que, la sensación que tenía era que Miguel había estado para mí solo. En realidad, después hablando con otras personas, había estado para todos. Pero cuando vos sentís que ese maestro parece que es el maestro tuyo y que vos fuiste el único alumno, y cuando te das cuenta que son un montón los que tuvieron esa experiencia, es porque se dedicaba a cada uno con el mismo amor, ¿no? Como dije hoy. Entonces los 3 docentes, los 3 relacionaban el arte y su obra con la vida. Eso era lo que los une. Después cada uno tiene estéticas, Melo, los 3 son pintores. Miguel, Jorge y Diana, los 3 pintores increíbles. Y después, en el caso de Miguel, para empezar, fue mi primer maestro. El primer maestro es el primer maestro. Es el que te hace ver que eso que vos creías que habías hecho toda la vida era para hacerlo después de otra cosa. Y cuando él te muestra pinturas y te acompaña y te empezás a dar cuenta que eso que vos creías que era para hacer después de otra cosa era lo que eras vos. Vos, pero yo soy esto, ahí se te da vuelta todo.
se te empieza a complicar todo, ¿no? Se te empieza a complicar el laburo que tenías, se te empieza a complicar que querés cada vez hacer más esto, es como que te da vuelta internamente un espejo que no lo habías visto y te empezás a ver realmente. Y te decís, pues yo toda la vida dibujé, yo toda la vida fui esto. Entonces que alguien te haga ver quién sos es muy fuerte en tu vida. Y con esa experiencia, recuerdo una vez que salgo del taller, estaba en el taller municipal, y tuve un deseo así como muy fuerte, muy fuerte. Yo trabajaba en una obra social, era el chico que trabajaba en la obra social y que dibujaba, y dije yo deseo con toda mi alma que algún día la gente me identifique como un pintor y no como el chico que trabaja en la obra social. Y fue el deseo tan fuerte ese que yo puedo decir que llegué. Pero no, ni porque soy ni bueno ni malo, no tiene que ver con eso. Tiene que ver porque hoy en día, cuando toda la gente sabe que soy pintor. No sos el chico de la obra social. No. También tiene que ver con muchos años, ¿no? Hace ya 40 años de la primera muestra y bueno. Después Jorge Melo, a través de tanto Jorge como Miguel Galgano, tuve yo a alguien ahí que quise muchísimo, que fue Enrique Saicí. Enrique Saicí fue el director del museo Adamo Azuar hace muchos años, ser increíble, maravilloso, y Enrique me conectó con Miguel y después con Jorge Melo, que era un pintor que venía de Buenos Aires a hacer muchas muestras a Olavarría, y era amigo de yo cuando vi la obra de Jorge también me encantó, y entonces me hizo el contacto y empecé a ir al taller de Jorge 5 años a Buenos Aires. Y Jorge lo que hizo, en otro ámbito, en Buenos Aires, me siguió generando la confianza que me había dado Miguel, y Jorge también me apoyó muchísimo, y aprendí con él perder el miedo a pintar, ¿no? Perder el miedo a equivocarme. Era como técnicas bastante informalistas, y bueno, y siempre apoyando lo que uno quería, lo que uno quería hacer. Siempre apoyaban, los dos siempre apoyaban eso. ¿Qué querés hacer? Y ahí íbamos todos juntos atrás. Y con Diana, que la conozco del año 2000, hemos hecho residencias, clínicas con ella, talleres, bueno, ha escrito para muestras mías, he aprendido también un montón de ellas. Diana vino como a darme a mí lo que tiene que ver con un perfil más contemporáneo del arte, ¿no? Yo cuando la conocí ella había empezado a trabajar con instalaciones, con objetos, y me abrió un camino increíble sobre esos otros lenguajes que yo venía trabajando más tímidamente, y que con tanta variedad de obras que yo estaba haciendo, pintura, dibujo, instalación, objetos, ella como me dice, mira, todo esto, desplegarlo en una mesa, todo esto es tu obra. Y bueno, ya te digo, los tres fueron como generadores de confianza, ¿no? y de apoyo. Y yo creo que en el arte uno lo que tiene que hacer es generar confianza, acompañar el entusiasmo. Si alguien no tiene entusiasmo, no se puede hacer nada, pero si alguien tiene entusiasmo hay que acompañarlo. Y hay que tratar de potenciar ese entusiasmo y generar confianza. Eso para mí es fundamental. Porque es un lenguaje, el arte es muy solitario, sobre todo las artes visuales. Y si estás solo, a veces te perdés en lo que estás haciendo. Y tenés que volver y también que esa pérdida de lo que estás haciendo, esa cosa, ese desorientarse, que sea, entender que es parte también de lo que hacemos. ¿No? Es como muchas veces se habla del talento, como decir el talento, alguien que, ¿qué es el talento en realidad? ¿De qué estamos hablando? Se lo asocia al talento con el virtuosismo, ¿no? Con aquella persona que le salen las cosas fáciles. En realidad, este es un oficio que se aprende todo el tiempo. Y si queremos acercarnos a esa palabra, para mí el talento es esa llamita que hace que vos no puedas dejar de trabajar todo el tiempo. En lo que haces. En lo que haces. Sea lo que sea.
Claro, y hablando de la pintura específicamente, yo digo, ¿qué es el talento? Y es esa llamita que te permite trabajar todos los días. Que te permite trabajar, pensar, y que cuando la cosa no funciona, seguir. Ese es el talento. ¿Tenés momentos del día en donde te es más fácil pintar, dibujar, desarrollar tu arte, o sos así muy, muy improvisado en cuanto al momento del día en que elegís para trabajar con ese talento? Uno va trabajando, yo casi pinto prácticamente todos los días, ¿no? Pero hay veces que las cosas salen y muchas veces te das cuenta al otro día que salieron. Y cuando a lo primero te crees que te salió algo y lo ves al otro día, decís, era un espejismo, en realidad esto que yo creí que funcionaba no funciona. También hay algo de eso, ¿no? Como en la pintura necesita un tiempo, al menos como yo trabajo, ¿no? Donde hay bastante improvisación, donde casi no hay bocetos, donde trabajo con imágenes que nunca se sabe si están por desaparecer o están por emerger de ese humo, de esas capas de cemento y de esa pintura toda pastelada, grisácea. Creo que con el tiempo me di cuenta que o entendí o la pude asociar, no directamente, sino porque también me lo decía la gente que veía mis cuadros, y con las capas de cemento del pueblo, claro, con el humo del pueblo, con eso. Yo digo, hay una palabra si mal no recuerdo, de Cézanne, que decía el ojo, con respecto al color, ¿no? El ojo se va educando en la medida que más pinta. Y yo creo que mi ojo se fue educando a la forma, porque nosotros de chiquitos jugábamos a sacar los pedacitos de cemento que dejaba Sierras Vallas. Con los años, nosotros con la ceniza que tiraba la fábrica todo el tiempo, quedó gris, o sea, toda llena de cemento por todos lados. Yo salía a jugar al fútbol y los alambrados estaban todas cascaritas de cemento, los techos todos cubiertos de cemento, los jardines y las quintas y las plantas todas grises. Cuando iba el humo para ese barrio y salía la ceniza de la fábrica, y después eso, con la humedad y con el sol, hacían capas y el pueblo era gris. Entonces muchas veces lo que veíamos era algo color gris, con una forma de hoja, con una forma de alambrado, con una forma de canilla. Entonces digo, mi ojo se educó más a la forma que al color para poder detectar qué es lo que había atrás de esa acumulación de cemento, ¿no? Y también he trabajado con esa historia también, ¿no? De esa historia del pueblo, esa historia de lo que ha significado esos rótulos que nos han puesto, como la ciudad del cemento, un pueblo minero, que de hecho ha sido una actividad muy importante para el pueblo y lo sigue siendo, pero a veces los rótulos, cuando te lo ponen así, ¿no? Acá sos la ciudad del cemento, implica que muchos deseos de la gente han sido fraguados. Yo qué sé si a mi viejo no le hubiera gustado tocar la guitarra en una orquesta. Y yo estudié maestro mayor de obra porque era lo más cercano a un tablero de dibujo que encontré en los años 80. Era la forma de formarte, lo más cercanito, lo que tenías ahí a la mano. Lo más cercano a dibujar sobre un tablero. Pero porque en ese momento no encontré, por ahí había y yo no lo encontré o no sabía. Yo no vi un caballete o un tablero para dibujar otra cosa. Empecé a trabajar con planos. Hice la carrera, me recibí y nunca ejercí, pero gran parte de eso, la carrera me gustó hacerla, ese oficio me gustó. Y después eso terminó sirviendo para trabajar en las instalaciones, para dibujar en el espacio, es algo que a mí me fue sirviendo de todos modos. Pero digo, estábamos todos relacionados con las escuelas técnicas, bueno, también yo estudié antes perito mercantil en Sierras Vallas, pero era como, uno venía como siguiendo algo que ya estaba como impuesto, armado, eran los pasos. Lo único que hice lo único que no hice es entrar a la fábrica. Pero bueno. ¿Lo pensaste en algún momento? No, porque yo lo vi a mi papá que siempre se quería ir de la fábrica, ¿viste? Y bueno, y cuando se pudo jubilar, después siguió manejando un camión porque era parte de su oficio, pero ya lo hizo de manera independiente. Y no tenía claro que no era ahí. Que no era ahí.
Uh-huh. Vamos a la escuela municipal. Sí. 3 décadas, me decías fuera de aire, más o menos 30 años, Sí, dando vueltas ahí como docente. Desde el 94 al 95. ¿Cómo es el Daniel Fite docente, el Daniel Fite que forma, el Daniel Fite maestro? Bueno, habría que preguntarle a la gente que... ¿O cómo quiere ser, entonces? Claro. Si nosotros en la escuela municipal, mira, somos 4. Está el taller infantil con Eli Taraborelli, que es la profesora la profe de los chiquitines, trabaja divino. Pues está Santiago Rey, que es compañero de trabajo también, está trabajando como docente en la escuela y es artista. Este año el taller adolescente lo tiene Martín Otasegui, Tincho, que es un alumno mío de cuando él tenía 15 años. Después obviamente dejó de ser alumno, ya es artista, pinta, se muestra. Y ahora tengo como la alegría de tenerlo como docente en el taller adolescente. Ahí. Y bueno, estamos haciendo algunas articulaciones con el CPA, con Marcelo Góngora, que tiene que ver también con un proyecto ambiental de él, articulando con la escuela y los colegios secundarios. Y así que somos como varios trabajando y los 4 que estamos tenemos la misma formación, muy parecidas. Entonces también eso hace que podamos potenciar lo que queremos decir y lo que queremos hacer. Y en lo personal, te digo un poquito lo que dije hoy. Yo el deseo que tengo siempre y trabajo para eso es para que las personas que vayan sientan que pintar no es algo extraño. Y si estás ahí y tenés ganas, eso puede ser parte de tu vida. Y que a través de la pintura podamos entender un poco lo que nos rodea. Podamos ser más curiosos, ser más observadores, porque en realidad es cierto, se dice que la creatividad viene de la curiosidad, se dice, ¿no? O sea, no es que vos sos creativo porque naciste creativo, o sos... ¿Cuántos chicos hemos visto que con una pelota de fútbol hacen maravillas, jueguitos, y después en la cancha de fútbol no les interesa pasar todo lo que tienen que pasar para ser jugadores de fútbol? O sea, hay una habilidad, hay algo, mucha gente puede dibujar, le puede salir perfecto una cara, le puede salir de manera realista un florero. Eso es una cosa, pero eso no tiene nada que ver con el arte. El arte es otra cosa, ¿viste? Que después, que lo puede hacer una persona que le tiembla el pulso y que si potencia ese temblequeo le puede salir algo genial. Entonces digo, no me sale una línea continua, y entonces potenciar lo que no te sale. No luches con lo que no te sale. Entonces digo, el arte nos permite también potenciar lo que somos, porque tenemos tanta estructura de afuera de lo que está bien, de lo que sirve, de lo que funciona. ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué imagen nos sale? Y no me sale que el caballo como es, como una foto, y hacete el caballo tuyo, ¿cuál es? Y ahí empezamos a mirar en la historia del arte los diferentes movimientos que hubo de artistas que han trabajado con caballos todos distintos. Y las razones del por qué se hizo ese tipo de pintura. Entonces ahí cuando empiezan a entender que en realidad esa imagen que ellos tienen ya se hizo de algún modo en la historia del arte, y empiezan a tomar confianza de lo que ellos hacen, lo que ellos les sale naturalmente, ya se hizo, es parte del mundo del arte. Que no es algo que no sirve porque no se parece a... Entonces trabajamos mucho para eso, ¿no? No tomar como que tenemos limitaciones, sino tratar de identificar cuáles son nuestros movimientos con la mano, con la cabeza, nuestro modo de ver, nuestros intereses, y cómo hacemos para potenciar y ir a fondo con eso. Para eso, obviamente, trabajamos todos modos anteriormente con cuestiones del oficio, ¿no? Trabajamos a ver cómo funciona el color, hacemos ejercicios de colores, pero también hacemos que también los inventen, qué cosas nos interesan, qué miramos, charlamos mucho sobre las cosas que nos rodean. Entonces, cuando miramos un cuadro de un paisaje, pintamos paisaje, y después, cuando hacen un viaje o vienen a la barriga, digo, pará un ratito en la ruta, donde veas un paisaje parecido al que pintaste, observalo.
Fíjate cuántos colores tiene que nunca viste, que lo descubriste en una pintura hecha por otro artista. Entonces empezás como a conocer más todavía, a descubrir más tu entorno, tu realidad, lo que te rodea, a través del arte. Entonces un poco me parece que cuando el arte también cumple esa función, ¿no? De decir, che, hay cosas que nunca miré, hay cosas que nunca vi, y una pintura me la está haciendo ver. Creo que ahí empieza a tener como sentido lo que hacemos, ¿no? ¿Y qué motiva a alguien a ir a una escuela o qué percibís vos que motiva, qué motivaciones hay detrás de ir a una escuela en este caso de pintura? Sí, y bueno, en la escuela hay como diferentes intereses y van por diferentes caminos, ¿no? Hay gente que nunca pintó y cuando va lo que quieren hacer es probar. Hace rato que tengo ganas y no me animo. Entonces ahí también, por eso cuando hablo de la confianza, también tiene que ver con esto del peso que tiene la historia del arte, ¿no? ¿Por qué no te animás? ¿Por qué no te animás a hacer algo sobre un papel? ¿Cuál es el miedo? Parece el miedo cuando lo vea otro, miedo al que dirán, miedo a que no me salga, miedo. Bueno, y empezamos a trabajar en la escuela, más que a incorporar conocimiento, lo primero, trabajamos para sacarnos todas esas mochilas, para alivianarnos. Trabajamos para sacar primero, no tanto para incorporar. Y desmitificar también. Por eso mostramos artistas que podrían estar tranquilamente tomando mate con nosotros al lado y dibujando juntos, ¿no? Y bueno, y empezamos a trabajar gente que nunca pintó. Van otras personas que sí vienen pintando, y bueno, y que quieren ir porque quieren fortalecer lo que tiene que ver más con el pensamiento puesto en la obra. Una pintura, si querés, se compone básicamente en dos partes: lo que es el oficio, como un albañil, ¿cierto? Que para mí los albañiles son como un ejemplo muy cercano y que a mí me sirve muchísimo, que valoro muchísimo los oficios, y el albañil puntualmente, porque siento mucho paralelismo con los albañiles y el pintor. Los dos tenemos un oficio y los dos construimos refugios. Ellos casas, ni más ni menos, y nosotros refugios simbólicos, pero refugios al fin. Y bueno, ahí viene gente que quiere como un poquito pensar un poco más sobre el sentido de lo que está haciendo. Después hemos tenido estudiantes de arte también y artistas que están trabajando y que, bueno, quieren pensar un poco más sobre lo que están haciendo y hacia dónde quieren ir con eso, sobre todo en lo que tiene que ver con el pensamiento, ¿no? de su obra, porque cuando vos pensás tu obra mirando hacia atrás y te vas acercando a lo que estás haciendo ahora, lo que hace eso es te abre un camino hacia adelante, ¿no? Saber de dónde venís, qué deseos tenés. Entonces también pensamos mucho, bueno, ¿qué clase de artistas somos? Escribamos qué clase de artistas creemos que somos y escribamos otro texto de qué clase de artistas nos gustaría ser de acá en adelante, y veamos dónde están las coincidencias, qué cosas tenemos para fortalecer y qué cosas tenemos para cambiar. Pero el artista siempre en relación a la sociedad, en relación al mundo, en relación a lo que te rodea, no el artista que hable adentro de cuatro paredes mordiéndose la cola, ¿no? Siempre buscándolo con el exterior. El artista como tal es un ser social, político en términos sociales, ¿no? Ya pintar es una acción política en este tiempo. ¿Te moviliza el contexto actual? El actual, acá, el aquí y ahora, lo que nos está pasando a los argentinos, lo que nos pasa a los ciudadanos de este mundo que está violento, que está virulento, ¿te moviliza? Sí, claro. Preferiría que me movilicen otras cosas, pero es un momento de urgencias diarias. Yo creo que lo que estamos viviendo a nivel nacional es un espanto.
pareciera que es una época surrealista, ¿viste? O sea, ¿de dónde viene esto? Y lo terrible es que se siga apoyando este tipo de gobiernos y de políticas, ¿no? A nivel nacional. Estamos hablando de una crueldad, de una falta de sensibilidad, de una agresión a la gente. Yo nunca he imaginado. Yo de verdad nunca me imaginé, mirá que Botella desde el 83 hasta ahora, que un presidente iba a tratar a la gente de la manera que lo está haciendo. Yo nunca... Pero un presidente así, pueden venir otros iguales o peores. El problema es que se siga apoyando este tipo de políticas, ¿no? El presidente habla de la sociedad que somos. ¿La sociedad que somos es el presidente que tenemos? Yo no soy un analista político. No, pero haces arte y es acción política, lo claro, dijiste vos, por eso llegué acá. Sí, yo a veces cuando hacemos arte lo hacemos generalmente, como hablaba hoy, desde a partir de una urgencia, a partir de algo que te carcome el estómago por momentos, desde lo emocional. Muchas veces ese es el motor, muchas veces, ¿no? Sí, que a lo primero hay algo que te moviliza y das los primeros pasos y después tienes que parar un poco a ver qué haces con eso, ¿no? Yo cuando veo esto, lo primero que se me ocurre es decir, bueno, este gobierno, porque no es el solo, es todo lo que está alrededor también, ¿no? Alguna razón tiene, por algo llegamos acá. Lo primero que se me ocurre es pensar, por algo aparece esto. Y por supuesto yo creo que en los dos últimos gobiernos hubo mucho descontento, a Macri y lo que vino después con Fernández, pero también hay algo de la falta de memoria que me preocupa social. Y cuando nos agarra la pandemia, ese año, la verdad yo siento al menos que el Estado nos cuidó. Y hubo mucha gente que después pudo, bueno, más o menos continuar con muchas actividades, porque hubo un Estado que los cuidó. Después, bueno, lo que vino después fue más complicado, pero es como y nadie se acuerda más, nadie se acuerda de que Macri nos endeudó de por vida. O sea, hay como una memoria muy corta, es lo que yo veo, ¿no? Es como hay algo, y que todo eso está basado en no poder ver al otro. Y me parece que hay algo ahí que se juega, y también hay gente, hay un grupo social, seguramente gente que no tiene respuesta hace muchísimos años, de ningún lado. Y bueno, y cuando ponen el voto lo ponen a lo nuevo que venga, sin importar qué. Me parece que son muchos factores. Hay muchos factores que a mí me resulta muy difícil centralizarlo en uno solo, ¿no? Lo que me parece, sí, lo que más me pesa es, o lo que más me cuesta entender es esta falta de memoria en nuestra historia. Y otro tema también, hay algo que se personaliza, digamos, a los gobiernos, ¿no? A veces cuando tenemos algunos intercambios con gente conocida, yo a veces lo que trato de proponer es, olvidémonos de las caras y de los nombres. Agarremos los cuadernitos de las cuentas nuestras, de nuestra vida, no solamente de la nuestra, sino de la gente que está alrededor nuestro, de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Acordémonos en qué época estuvimos mejor, en qué época estuvimos bien. Es probable que haya un periodo de nuestras vidas, yo lo digo personalmente, del 2003 hasta el 2015, que para mí fue una muy buena época, no solamente en cuestiones económicas, sino y sobre todo en todo lo que tuvo que ver con los derechos de las personas. Y que anteriormente, antes del 2003, yo no me imaginaba que íbamos a tener una época donde iban a aparecer un montón de derechos, y que íbamos a vivir, y que vos ibas a ver en una fiesta popular la gente de laburo contenta.
Y ahí entendí por qué mi viejo era peronista. Ahí lo entendí. ¿Por qué mi papá? Yo tenía 13 años, 12 años, 11, cuando hablaba de Perón, ¿verdad? Los sketches de Tato Bores que hablaba con el teléfono, Sí, papá, sí. y algo va a venir Perón y Perón y Perón. Y con el tiempo digo yo, ¿qué era el peronismo? Mira la gente de laburo contenta. Y que en ese periodo del 2013 hasta el 2015, buscar un albañil y te digan, ¿sabes qué? Estoy tapado de laburo, espérame. Es un buen síntoma. Que mi vieja se pudo pintar su casita afuera, nunca había estado pintada la casa afuera cuando mi papá ya había fallecido, porque tenía un mango y tenía un ahorrito, y si necesitas, acá tengo. Jamás lo había podido hacer. Entonces ese orgullo de tu vieja, eso se vivió 2003-2015. Cuando mirás un poquito para afuera, la gente tenía otra perspectiva, la gente tenía, y en lo personal también. Entonces digo, miremos las cuentas, miremos la historia, olvidémonos de las caras. Y acá el problema es que se ha contaminado tanto la sociedad sobre el antiperonismo, ha sido tan fuerte el discurso, todos lo sabemos, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? De los medios, todo este sistema de poder, todo esto, que bueno, todo eso junto, todo eso en una olla sale lo que tenemos hoy. Un contexto difícil el de hoy para tener sensibilidad, y el arte para mí inexorablemente tiene que tener sensibilidad. Sí, bueno, pero por ahí... Buscar la sensibilidad en el otro, ¿no? Y en lo que le pasa al otro. Sí, también la sensibilidad es la reacción, ¿viste? Uno reacciona por sensibilidad también, ¿no? Claro que sí. Y bien, más allá de que todos los gobiernos han tenido sus errores, porque no es nada fácil. A mí me ha tocado estar en proyectos comunitarios todo el tiempo, y siempre es complejo hacer. Siempre aparecen, todo el tiempo aparecen dificultades, trabas, que tenés, imagínate gobernar un país, ¿no? O sea que esa es una cosa. Ahora, otra cosa es tener un proyecto para destruir, como el que tenemos ahora. Yo celebro, se nos está terminando el tiempo, pero no quiero, porque me sorprendió que la nota haya caído acá, que la charla haya caído acá. Celebro mucho cuando un artista se involucra y habla como un actor político. Este gobierno castiga periodistas, castiga artistas, castiga lo que encuentra. Y celebro pero no lo celebro ahora, lo celebro siempre, sí. Que cada uno desde el lugar donde está diga y opine, porque me parece que eso está bueno, y que quizás a un artista, a un músico, por ahí alguien más lo escucha de una manera distinta por este espejo que anduvo dando vuelta en la charla hoy. Creo que uno también, cuando te escucha analizar esto, que es una charla, como vos bien decís, este análisis lo podemos hacer cualquiera de nosotros con los elementos que tenemos a la mesa, podés espejarle a otros, ¿sí? Entonces celebro que hayas metido la cucharita y hayas pintado un poco la realidad en ese tramo de la nota, Dani. Sí, es de una incertidumbre muy grande, yo nunca lo viví. También hay un contexto mundial que también es complicado, y a mí también lo que me hace muchísimo ruido, que lo que hay en el mundo, que están gobernando las mayores potencias, son sistemas democráticos. Entonces también eso me preocupa, ¿viste? Son sistemas democráticos. Son sistemas democráticos. Bien. El tiempo parece que, por momentos parece que tenemos todo el tiempo del mundo, y por momentos, bueno, se para la pelota y hay que cortar por una cuestión de tiempos. Hace un tiempo que cierro las entrevistas parafraseando a Galeano. Galeano nos decía, o sostenía, o dijo en tantas cosas que dijo, que la palabra ojalá era la palabra más linda del idioma castellano, del idioma español. Entonces te quiero preguntar, Daniel Fite, ¿ojalá qué? Que recuperemos la memoria. A partir de ahí creo que podemos tener alguna posibilidad de tener un país un poquito mejor. Daniel, gracias. No, gracias a vos. Estamos
Siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda. Más de 100 años construyendo futuro.